Economía y finanzas con Pedro Tello. Pues ahí está el panorama, ahí está la realidad, la terca realidad. ¿Cómo es necia esa realidad? Se niega a aceptar los datos a veces utópicos, necia, y tarde o temprano pues termina por imponerse. El destino nos alcanza tarde o temprano. La industria de la construcción, de acuerdo ya a los datos oficiales, no son datos inventados, no son datos de los conservas, o sea, de los conservadores, como les dice el presidente, son datos neta. Son datos que están ahí, pues la industria de la construcción cimbrada. El Fondo Monetario Internacional, que pues tampoco es que tenga ahí un elemento de los conservas o que esté aliado con Salinas o algo por el estilo, no, pues el Fondo Monetario Internacional recorta su pronóstico de crecimiento ya a menos del 1%, se une a lo que dice el Banco de México, por ejemplo, a lo que dicen pues tantas otras entidades independientes o no tan independientes, que va a ser un crecimiento pues muy raquítico, muy pequeño, y ojalá que lo venga en este año. Ahí están, ahora sí que los otros datos en la realidad. Pedro Tello, te mando un gran abrazo, ¿cómo estás? Luis, qué gusto saludarte. Pues sí, un durísimo golpe de realidad el día de ayer desde dos frentes para los famosos otros datos del presidente de la República. Provino por una parte del reporte que el Fondo Monetario Internacional publicó a escala mundial para hacer una radiografía o presentar una radiografía de cómo está la actividad económica internacional y a partir de ella cómo se ajustan a la baja o al alza los pronósticos de crecimiento de las economías analizadas por el fondo. Y el otro golpe de realidad para el presidente de la República provino justamente del resultado de la encuesta entre las empresas constructoras de nuestro país, cifras correspondientes al mes de mayo, que francamente, Luis Auditorio, que presentan un panorama, ya no diría yo desalentador, diría yo abiertamente sombrío, en un sector, el de la construcción, que es, diría yo, el termómetro más relevante para tratar de identificar qué está ocurriendo con la inversión pública y con la inversión privada. Pero al mismo tiempo es un termómetro relevante para averiguar qué está ocurriendo en el mercado laboral con la generación y o la retención de puestos de trabajo. Empecemos por el Fondo Monetario Internacional. Ayer el Fondo Monetario Internacional señaló que después de Brasil, cuya economía es la que presentó el ajuste a la baja en el pronóstico más relevante en este reporte del fondo, México tendrá, o más bien México ocupa la segunda posición entre los países con un menor crecimiento esperado por el propio Fondo Monetario Internacional. De un estimado original de avance para el 2019 del 1.6%, Luis, pasamos a un ajuste a la baja que coloca por abajo del 1% el pronóstico de crecimiento para nuestra economía. Según el fondo, creceremos 0.9%, lo que significa una reducción de 7 décimas de punto porcentual en el avance esperado por la actividad económica. Más allá de las razones que todo el mundo ya conoce y de las que hemos venido señalando aquí en una y en otra oportunidad, Luis, lo importante es que en el balance de lo que se está esperando para nuestra economía por parte de analistas nacionales y extranjeros, calificadoras, organismos financieros, bancos, etcétera, hay una realidad que se está imponiendo. Ya no tendremos el crecimiento más bajo de los últimos 6 años, como originalmente se pensaba, diría yo a principios de este año. No, lo que se perfila ahora es un crecimiento en el 2019, Luis Auditorio, que será sin duda el más bajo en una década. Ya no estamos pensando que México va a tener un crecimiento ligeramente superior al 1%, no. Ya la mayor parte de los pronósticos se están alineando por abajo del 1%, lo que nos colocaría prácticamente con el peor desempeño en toda una década, y eso desde luego que no es una buena noticia ni para el gobierno que está iniciando actividades, pero sobre todo para las empresas y para los hogares que dependen de la condición económica que prevalece a su alrededor. Y el segundo golpe que vale la pena señalar, así sea muy rápidamente, Luis, es estos datos de la industria de la construcción. La caída en el valor de la obra construida durante el mes de mayo fue de 2 dígitos, casi el 11%, y cayó la edificación de vivienda, de naves industriales y de naves comerciales. Cayó también la construcción de infraestructura en nuestro país solamente en el mes de mayo, y esto lo que evidentemente provocó fue una caída en el personal ocupado, en lo mismo edificación, en infraestructura, en trabajos especializados, y por supuesto en el
balance de los primeros 5 meses de este 2019 por cuanto al desempeño de la industria de la construcción, la conclusión es solamente una. La industria de la construcción en México se tambalea. ¿Por qué? Porque la inversión pública tiene una caída del 16% en los primeros 5 meses y porque la inversión privada cae 2.1% en los primeros 4 meses de este 2019. Así que mal pinta este 2019, no solo desde la óptica internacional, Luis, sino desde la perspectiva de los datos que dan cuenta del comportamiento de un sector clave para la economía mexicana, como la industria de la construcción. Ya para que tú lo digas así, Pedro, porque pues por lo regular se ven todos los lados de la moneda y pues presentas también panoramas que pueden ser un tanto positivos, pero ya para que tú digas, y te cito, un panorama ya francamente, abiertamente sombrío, pues es que la cosa se está complicando bastante. Cuando nos dices, este será el peor crecimiento en una década, habría que recordar que en 2009 también hubo una gran crisis financiera internacional generada por las hipotecas subprime, por ejemplo, y que esto, bueno, pues arrastró eso y muchos otros factores, arrastró las economías del mundo a la baja y fue una de las mayores, pues ahí sí que recesión, crisis mundial, ¿no? Hoy estamos pues frente a un escenario sí de una desaceleración global, pero no para tener el mismo escenario que tuvimos cuando la crisis mundial de 2009, de hace 10 años. Vemos una economía gringa que está creciendo y que nosotros tendríamos que estar pues al menos subidos en ese tren que nos arrastrara un poquito y no. El asunto es totalmente diferente. Habrá que analizar, pues conforme vayan pasando los días, Pedro, con toda calma y viendo cómo van surgiendo los datos, qué tantos factores tienen responsabilidades por decisiones o caprichos internos y qué otras, pues también por los entornos globales, ¿no? Sí, fíjate, Luis, que es interesante esto y el día de mañana voy a dedicar mi comentario a analizar un tema que yo creo que vale la pena poner en la mesa. Estamos frente a un gobierno que realmente está haciendo de la austeridad un sistema de actuación o de operación en el primer año de su actividad, o frente a un gobierno que además de ser austero, da muestra de una evidente ineficacia en el manejo oportuno del gasto público. Estas dos cosas, Luis, que parecen un simple juego de palabras, en realidad no lo son. Puede ser austero, pero eficiente en el manejo del gasto público. Y yo creo que los datos que dan cuenta de su ejercicio en el gasto gubernamental, por una parte, y por la otra, la impresionante caída que tiene la inversión pública, generan de verdad más interrogantes que certezas sobre si estamos frente a un gobierno austero o frente a un gobierno que además de austero es ineficaz en el manejo del gasto público. Pero esto lo veremos mañana, Luis. Te escucharemos mañana, como siempre, con mucha atención. Pedro, gracias como siempre. Te seguimos en tus redes. Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz miércoles para todos.